presentan, una mujer de 29 años. La paciente viene pues a valoración por un cuadro sugerente de neumonía adquirida en la comunidad y le refiere a la paciente que únicamente tiene antecedente de acné, para lo cual está en tratamiento con minoxiclina y un retinoide en crema tópico. La revisan y tiene una temperatura de 38.3, una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 20 y satura 93% al aire ambiente. Disminución de los ruidos respiratorios, le hacen una plaquita y pues tiene una zona de infiltrado en la base inferior derecha. Ahí. Y les preguntan que cuál creen que sea el diagnóstico más probable. Digo, cuál tratamiento, perdón, le darían a la paciente. Entonces, en el contexto de este paciente, con estos signos vitales que viene a valoración por neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué tratamiento le dejarían? Amoxicilina, ceftriaxona citro, cefuroxima doxy o únicamente doxiciclina sola. Ok, entonces esta es una mujer joven que no tiene comorbilidad de importancia. Realmente por los datos que nos mencionan aquí, la podríamos manejar de manera ambulatoria. Entonces, en casos de pacientes que tengan neumonía y que se puedan ir a casa con tratamiento ambulatorio, es adecuado dejar monoterapia con algún beta-lactámico, algún macrólido, de hecho hasta alguna tetraciclina, o en algunos casos también una quinolona respiratoria. Pero en general no es necesario dejar un beta-lactámico más macrólido o más tetraciclina, por lo cual la respuesta B y C son incorrectas. De igual forma, la paciente, ya está tomando minoxiclina para el tratamiento de acné, entonces no podríamos agregar doxiciclina a su tratamiento, pues por el riesgo de efectos adversos y toxicidad. Entonces, en este caso, como la mayoría de ustedes contestó, la respuesta correcta sería amoxicilina. Ahora, este es otro caso. Aquí es un paciente que está hospitalizado por neumonía, tiene cocos gram positivos en racimos, en el gram que se le hizo de esputo, y les preguntan que cuál de los siguientes escenarios sería compatible con el cuadro de neumonía que tiene este paciente. Un paciente de edad avanzada que tenga alteraciones en el mecanismo de la deglución, un paciente con infección por VIH que tenga menos de 150 CD4, un adulto joven que una semana antes haya tenido tos, fatiga y escalofríos, un paciente hospitalizado por neumonía después de una infección viral, o un paciente con alcoholismo y esputo pues como en jalea o en mermelada. Entonces, aquí pues tenemos un paciente que tiene neumonía por cocos gram positivos en racimos. Eso nos sugiere que puede ser Staphylococcus aureus. En un paciente que tenga alteración en la deglución, pues más bien van a ser anaerobios de la cavidad oral. Un paciente con infección por VIH y que tenga CD4 bajos, podemos pensar también en PCP. Un paciente joven y por lo demás sano que solo tuvo un episodio de cuadro, digamos, de vías respiratorias altas, pues no sería el caso. Y como gran parte de ustedes mencionó, la respuesta 4 aquí es la respuesta correcta. Un paciente que estuvo hospitalizado por un cuadro de neumonía previo, pues eso por un cuadro viral. Acuérdense que Staphylococcus aureus se puede presentar agregado en las neumonías por influenza, y de hecho es un cuadro típico de neumonía necrotizante posterior a un cuadro de influenza, ¿ok? Entonces, bueno, la respuesta 4 fue la respuesta correcta. Y aquí otro caso, a ver, una mujer de 65 años que tiene el diagnóstico de lupus, está en tratamiento con prednisone y micofenolato de mofetilo y está en el servicio de urgencias en valoración porque tiene tos, dolor torácico y fiebre. En sus signos vitales tiene una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial de 110/60, frecuencia cardíaca de 72, satura 88% y el resto de la exploración sin alteraciones. Al menos que nos comenten qué hacen con ella. La hospitalizan y le dejan cefepime, la manejan de manera ambulatoria y le dejan cipro, la manejan de manera ambulatoria y la dejan con moxi, la hospitalizan con cetraclaritro o la manejan de manera ambulatoria con amoxiclav. Muy bien, pues sin duda este sería un caso de una persona con neumonía adquirida en la comunidad que requiere quedarse hospitalizado, y esto simplemente lo sabemos por el hecho que esta persona desatura, entonces no sería apropiado mandarla a casa. Tiene una neumonía adquirida en la comunidad, en su radiografía vimos un infiltrado con áreas de consolidación y broncograma aéreo, y además es una mujer inmunocomprometida, ¿no? Entonces hay que hospitalizarla, y en este caso sí, la hospitalización sería dejarla con terapia dual, ¿ok? Entonces, en cuanto al tratamiento de los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad, es muy importante determinar dónde va a ser el mejor sitio para tratarlos, si de manera ambulatoria o intrahospitalario. Para esto hay diferentes escalas.
Preguntan, en cuanto a la admisión a la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo les mostrarían un caso? Pues un paciente que ya esté con criterios de intubación, entonces quizá que tenga hipoxemia refractaria, que a pesar del apoyo de oxígeno suplementario a flujos altos, el paciente persista hipoxémico, esa es una indicación de intubar a un paciente, o quizá alguien que tenga insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, que tenga retención de CO2 grave. Entonces, eso es otra indicación de intubación, o que secundario a la neumonía tenga choque séptico con requerimiento de vasopresor a dosis altas. Esos pacientes también se deben de intubar. Entonces, más bien no es por el microorganismo ni por pues los factores de riesgo de la persona, sino por el cuadro clínico actual. Les diría alteración del estado mental, que no proteja la vía aérea, o que tenga hipoxemia refractaria, esas son indicaciones de intubación, o que tenga un choque muy importante y pues de ingreso a la unidad de cuidados críticos, ¿ok? Ahora, entonces es importante evaluar si el paciente va a poder ser manejado de manera ambulatoria o forzosamente requiere tratamiento intrahospitalario. Hay diferentes escalas, está la escala de PCI, escala CURP 65, ITS, etcétera. Aquí únicamente vamos a revisar CURP 65 porque es la más pues factible, que recuerden, porque PCI pues no se puede porque son muchos parámetros. Entonces, CURP 65 es un acrónimo, acuérdense, C es de confusión, U es de uremia, R es de respiraciones, es decir, que tenga la frecuencia respiratoria alta, B es de presión arterial y 65 es de 65 años. Entonces, vamos a separar aquí los pacientes que tengan 0 o 1 punto y los pacientes que tengan un puntaje mayor. Más de un punto, en general se sugiere hospitalización, pero si se fijan en esta escala, por ejemplo, no viene la oxigenación, no viene el uso de vasopresor, no viene el requerimiento de intubación. Entonces, es muy importante que evalúen no solo las escalas, sino con base en su juicio clínico y quizá también si es un paciente inmunocomprometido con muchas comorbilidades, pues la mejor estrategia, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo aquí, pues, el juicio clínico. Ahora, como ya sabemos, la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es neumococo. Entonces, es importante que siempre tengan que cubrir neumococo. El tratamiento va a depender si el paciente se puede egresar y tener un tratamiento ambulatorio. Aquí en general se sugiere que se quede con una quinolona respiratoria, es decir, levofloxacino o moxifloxacino. Acuérdense que Cipro no tiene cobertura para infecciones respiratorias. Y la otra opción es que se quede con un beta-lactámico en monoterapia. Más menos macrólidos si se sospecha de infecciones oportunistas. Pero lo que quiero decirles aquí con esto es que los pacientes que se pueden tratar de manera ambulatoria son pacientes que van a poder manejarse únicamente con tratamiento en monoterapia, ¿ok? Ahora, si el paciente está hospitalizado, un beta-lactámico más macrólido, siempre en general terapia dual, o la otra opción sería una quinolona respiratoria, ¿ok? Entonces sería beta-lactámico más macrólido o quinolona respiratoria. Aquí sí ya no sería adecuado en un paciente hospitalizado que se conteste únicamente, por ejemplo, ceftriaxona, ¿ok? Y en la unidad de cuidados críticos siempre necesitamos 2 fármacos y obviamente ajustar con base en la sospecha, ¿no? Estos pacientes que están en la unidad de cuidados críticos pueden tener una neumonía asociada a cuidados de la salud y es importante también en estos casos de neumonía intrahospitalaria o asociada a ventilador que cubramos Staphylococcus aureus resistente a meticilina y pseudomonas, ¿ok? Entonces, en los pacientes con una unidad de cuidados críticos, en general va a ser beta-lactámico más acitro o beta-lactámico más una quinolona respiratoria. El tratamiento es suficiente que se les ofrezca tratamiento por 5 a 7 días y siempre y cuando antes de suspender los antibióticos el paciente lleve 48 horas afebril y con tendencia clínica hacia la mejoría. Aquí les pongo esta tabla que viene en su manual de algunos tratamientos dependiendo del contexto clínico y lo que quería destacar pues es que tienen que siempre estar muy pendientes si el paciente tiene riesgo de pseudomonas o riesgo de MRSA para así poder ajustar y en caso de riesgo de pseudomonas utilizar cepepimes, ceftazidima, piperacilina, tazobactam. También podrían utilizar menopenem o imipenem. Y esto en general, pacientes con EPOC grave, pacientes con fibrosis quística, bronquiectasias o antecedente de infección de pseudomonas o que tengan una neumonía intrahospitalaria. Y pacientes con riesgo de Staph aureus resistente a meticilina, pacientes que utilicen hemodiálisis, algunos catéteres intravenosos. Preguntan, ¿los pacientes hospitalizados se puede dejar solo con una quinolona o también se debe dejar beta-lactámico con quinolona? En hospitalizados, en un área general, se puede dejar solo una quinolona, pero si el paciente está en una unidad de cuidados críticos, siempre hay que dejar terapia dual. Muy bien, entonces aquí les puse un algoritmo. Siempre acuérdense que para el diagnóstico de neumonía necesitamos un estudio de imagen. No podemos hacer el diagnóstico de neumonía sin estudio de imagen.
Y el estudio de imagen de elección es la radiografía de tórax. Solo en casos muy seleccionados podrían considerar solicitar una tomografía. Les diría que existen personas que ya tienen muy alterada la arquitectura del parénquima pulmonar o en pacientes inmunocomprometidos con una radiografía negativa, pero que su sospecha clínica sea alta y pueden pedir una tomografía. Después tenemos que evaluar la gravedad. Esto podemos hacerlo con la clínica, CURP 65, la escala de PCI. Si el paciente vemos que se puede egresar, bueno, pues ya, tratamiento ambulatorio. De los pacientes que se van a hospitalizar, pues hay que considerar los que vayan a un área crítica, como ya comentamos, si está chocado, si tiene requerimiento de ventilación mecánica, principalmente, ¿ok? Y 3 criterios menores que les diría más bien un paciente que esté escéptico, que tenga datos de falla multiorgánica, ¿ok? Si no es así, el paciente entonces puede ir a un área que no necesariamente tenga cuidados críticos. Ahora, para el paciente ambulatorio, aquí también es importante evaluar las comorbilidades, ¿no? Porque quizá si es un paciente que tiene neumonía, pero está muy inmunocomprometido, o es un paciente que tiene neumonía, pero tiene muchas comorbilidades, falla cardíaca, EPOC, aunque no grave, pues tratar de modificar también la cobertura secundaria a esto. Si el paciente no tiene comorbilidades, como el caso que vimos, una mujer joven que les presentan con neumonía, se puede ir con monoterapia, amoxi, doxiacitro o claritrosolas. Les pongo estas en asterisco porque principalmente pues si sospechan de algún microorganismo atípico, porque tengo un curso un poquito más subagudo de varios días, en estos casos pueden, y además con un infiltrado intersticial bilateral, considerar agregar estos fármacos. Siempre acuérdense, si sospechan de influenza, hay que dejar tratamiento con oseltamivir, y en el contexto de pacientes que quizá tengan comorbilidades, pues preferir alguna quinolona respiratoria que nos ofrece cobertura contra microorganismos típicos o atípicos. Ahora, una cosa muy importante, ¿a quién le vamos a solicitar cultivos? Tanto cultivo de esputo como cultivo de sangre o hemocultivos. Esto lo vamos a hacer en los pacientes que se queden hospitalizados, que tengan requerimiento de iniciar su tratamiento de manera intrahospitalaria. A esos pacientes hay que pedirles cultivo de esputo y además hemocultivos. Y de igual forma en los pacientes que tengan falla al tratamiento empírico de manera inicial. Entonces siempre hay que repetir los cultivos si se tiene falla de tratamiento para evaluar si esto no es secundario a algún microorganismo que no hayamos identificado. En el caso clínico que vimos de esta mujer de 29 años con neumonía que se iba a su casa, pues ella no requeriría toma de cultivos, ¿ok? Ahora, si está en un área no crítica, podemos dejar dos opciones. Una opción es beta-lactámico más macrólido o doxi y la otra opción es fluoroquinolona respiratoria. Pero acuérdense que ya dijimos que si está en una unidad de cuidados críticos, siempre tiene que ser terapia dual. Beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más fluoroquinolona respiratoria. Siempre tienen que preguntarse si su paciente tiene riesgo para Staph aureus resistente a meticilina o pseudomonas, porque con base en eso van a tener que modificar la terapia antibiótica. Y de igual forma, siempre reevaluar a sus pacientes. Si un paciente tiene falla en tratamiento, acuérdense que la causa más frecuente de falla a tratamiento es un derrame pleural que esté también infectado, entonces hay que reabordar a los pacientes y en 72 horas no observamos mejoría con un nuevo estudio de imagen y nuevos cultivos también. Si tiene un derrame pleural, ya dijimos que vamos a hacer una toracocentesis y si no es así, bueno, pues reabordar cuál es la causa de falla, ¿ok? Bueno, vamos a ver este caso. Esta nos dice que es una mujer de 17 años que viene a valoración al servicio de urgencias. Dice que estamos en el mes de septiembre y la paciente tiene historia de cefalea, fiebre de bajo grado, faringodinia, tos y rigidez de nuca. Por lo demás, la paciente está bien y no toma medicamentos. Dice, si se hace absceso, ¿se drena o se dan antibióticos? Si se hace un absceso en el parénquima pulmonar, ese paciente tiene que entrar a cirugía, ¿ok? Es muy raro que eso suceda, en general tendría que ser un paciente inmunocomprometido, pero sí, o sea, si se hace un absceso porque tendríamos que drenarlo y para hacer eso pues es por cirugía. Muy bien, entonces, bueno, por lo demás, esta paciente pues es sana, no toma ningún medicamento. A la exploración física le encuentran con una temperatura de 37.9, el resto de los signos vitales son normales, la paciente está alerta, pero tiene fotofobia cuando la exploran con el oftalmoscopio. Tiene rigidez en el cuello, ¿sí? Y tiene un rash en la cara, tórax y abdomen, como se muestra aquí en la imagen. El resto de la exploración física sin alteraciones, le hacen una punción lumbar y la paciente tiene leucos 354, una glucosa en 44, proteínas en 94 y les preguntan que cuál de los siguientes es la causa más probable del cuadro clínico de esta paciente. Opción A, enterovirus, opción B, herpes simple tipo 1, opción C, herpes simple tipo 2 y opción D, virus del Nilo. Entonces, ¿cuál creen que sea la causa más probable? Algunos dicen C, algunos dicen B.
Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos un caso de meningitis aguda que todo nos sugiere que es de origen viral. ¿Cómo sabemos que es meningitis? La persona no tiene alteración del estado de alerta, del comportamiento y tiene rigidez de nuca y tiene fotofobia. ¿Qué nos orienta a que es de origen viral? Que tiene una glucosa normal y proteínas muy ligeramente incrementadas. Ahora, esta paciente previo a esto nos refiere que presentó fiebre, cefalea y un poco de dolor de garganta y viene con este rash. Entonces, ese rash es un rash maculopapular. Ahí no vemos vesículas que podríamos ver, no forzosamente, pero sí la podríamos ver en el contexto de pacientes que tengan herpes. Entonces, aquí básicamente, pues, ¿cuál sería la causa más frecuente de meningitis aséptica? Estamos hablando de meningitis, no de encefalitis. En encefalitis sí son virus herpes, que ahorita vamos a ver cuál es el más frecuente, pero en meningitis aguda de origen viral, la causa más frecuente es enterovirus. Es muy frecuente que estos pacientes que tengan meningitis aguda viral se presenten con este rash maculopapular donde no vemos vesículas. Muchas veces antes de esto los pacientes tienen algún episodio de infección respiratoria, ¿ok? Y muchas veces va a estar relacionado a los meses de otoño, ¿ok? Ahora, si esto fuera una encefalitis aguda, ahora sí, díganme cuál es la causa más frecuente de encefalitis aguda. ¿Herpes simple tipo 1 o tipo 2? Ok, entonces lo más frecuente en encefalitis aguda es el herpes simple tipo 1, ¿ok? El herpes simple tipo 2 es el que se encarga de la mayoría de las lesiones que se localizan a nivel genital. Entonces, 1 arriba, 2 abajo, ¿ok? Y eso es encefalitis en el contexto de herpes simple y meningitis aguda viral en el contexto de enterovirus. Muy bien, ahora este es un hombre de 62 años quien acude a valoración, tiene 2 días de evolución con fiebre y cefalea. Al interrogatorio refiere que cuenta con el diagnóstico de diabetes desde hace 10 años y está en tratamiento secundario esto con metformina. A la exploración física presenta una frecuencia cardíaca de 115, una frecuencia respiratoria de 18 y una presión arterial de 120/80. Además, tiene rigidez de nuca. ¿Cuál de los siguientes es el agente etiológico más probable? Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae o Legionella. ¿Alguien puso la D? ¿Alguien la B? ¿Alguien la A? Muy bien, la mayoría de ustedes pusieron la letra B. Justamente esta es la respuesta correcta. Acuérdense que en los adultos lo más frecuente es que si tenemos un cuadro de meningitis aguda, esto sea por neumococo, ¿ok? ¿Y cuál sería el paso más apropiado a seguir en este paciente? Iniciar antibióticos, realizar una punción lumbar, realizar una tomografía de cráneo o realizar una resonancia magnética. Algunos ponen A, la mayoría pone B, y efectivamente, entonces acuérdense siempre que cuando tengan un cuadro de meningitis o una neuroinfección, tienen que ver si a ese paciente se le puede hacer una imagen de cráneo, se le puede hacer, perdón, una punción lumbar. Es decir, que no tenga contraindicaciones para hacer la punción lumbar. Si tiene contraindicaciones para hacer la punción lumbar, es decir, datos que nos orienten a que tiene hipertensión intracraneal, entonces lo que vamos a hacer va a primero pasarle los antibióticos, le hacemos la tomografía y ya con base en esto determinamos si le hacemos o no la punción lumbar. Pero en el contexto de un paciente que no tiene contraindicaciones, no nos dicen que haya focalizado, que haya tenido una crisis convulsiva, hay que hacer la punción lumbar y después de esto iniciar tratamiento con antibióticos. Entonces aquí la respuesta B es la respuesta correcta, ¿ok? ¿Y qué tratamiento le dejarían a este paciente que nos acaban de presentar aquí, que viene por un cuadro de meningitis aguda? Entonces, de opciones les dicen ampiceftia, bancoseftia ampi, bancoceftazidima, ampiceftazidima, bancoceftazidima ampicilina. ¿Cuál sería la mejor estrategia de tratamiento en este paciente? ¿Alguien pone por ahí la A? Ampiceftia, alguien puso la C, alguien pone la B. Muy bien, entonces parece que están entre las 3 primeras. Entonces, acuérdense que la base del tratamiento en meningitis aguda bacteriana es vancomicina ceftriaxona. O sea, básicamente cualquier persona que tenga una meningitis aguda bacteriana tiene que tener vancoceftia. Y en algunas situaciones tenemos que evaluar si tenemos que agregar ampicilina. Ampicilina es para dejar cobertura para listeria, ¿ok? Y eso lo vamos a realizar en personas mayores de 50 años, en alcohólicos, en personas inmunocomprometidas. Entonces, este es un hombre que nos pusieron aquí de 62 años, ¿ok?
Y aquí, entonces, vamos a dejar tratamiento con vancomicina, ceftriaxona, ampicilina. Entonces, en este caso, la respuesta correcta fue la respuesta C. Aquí preguntan que si Neisseria meningitidis suele aparecer en niños. Sí, ahorita lo vamos a ver en general. Niños, ahí sí es más Neisseria meningitidis, pero en el contexto de, acuérdense, adultos es más frecuente neumococo. En recién nacidos, también digo, ahorita lo vamos a ver porque eso cambia. Entonces, sí hay cambios con base en la edad. Dice, con el solo hecho de tener más de 50 años, ¿se deja AMPI sin cultivo? Sí, o sea, justamente a estos pacientes hay que iniciarles un tratamiento empírico rápido, ¿ok? Porque si no lo hacemos, la probabilidad que desarrollen complicaciones secundarias a nuestro retraso en el inicio de antibióticos es muy elevada. Entonces, entre antes iniciemos los antibióticos, va a ser mucho mejor y siempre hay que dejar tratamiento empírico y cuando salga el resultado de los cultivos, ajustamos. Diabético también es una indicación de AMPI, es correcto, muy bien. Y acuérdense que siempre en el contexto de meningitis bacteriana aguda, estos pacientes necesitan dejarles de manera empírica e inicial dexametasona. La idea de dejarles dexametasona es para disminuir el riesgo de complicaciones, principalmente hipoacusia y también mortalidad en algunos casos. Entonces, si viene una opción con el tratamiento antibiótico correcto, pero que además agregue dexametasona a esto, en el contexto de meningitis bacteriana aguda, obviamente no en el contexto de meningitis viral, no en el contexto de encefalitis viral, aquí es meningitis bacteriana aguda o que sea una neuroinfección por TB, esos pacientes también se benefician de Dexa. Pero si es primero punción lumbar antes de antibióticos, sí, siempre, si el paciente no tiene contraindicación para hacer la punción lumbar, primero puncionamos y en este momento hacemos damos antibióticos. No tenemos que esperar ni los resultados, o sea, si nuestra sospecha es alta, en ese momento después de la punción se inician antibióticos y es mejor ajustar, ya sea quitar o modificar después de los resultados, ¿ok? Pero es punción lumbar, inmediatamente después de la punción los antibióticos. Muy bien, aquí tenemos otro caso clínico. Aquí nos dicen que esta es una mujer de 23 años que viene a valoración al servicio de urgencias porque refiere que tiene la peor cefalea de su vida. Esta inició hace un mes aproximadamente y de hecho la paciente empeora cuando se acuesta o con la luz. A la exploración física tiene fiebre, bueno, perdón, al interrogatorio para aparatos y sistemas, la paciente refiere tener fiebre de bajo grado, sudoración nocturna, tos, malestar general, pobre apetito, pérdida de peso en los últimos 2 meses. La paciente es sexualmente activa y tiene múltiples parejas sexuales con uso inconstante de preservativo. Tiene historia de uso de drogas intravenosas, no ha ido a valoración con algún médico en los últimos 2 años. Actualmente la revisan, tiene una temperatura de 38 grados, una presión arterial de 110/78, una frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 14 y satura 98% al aire ambiente. A la exploración física, pues tiene dolor a la flexión del cuello, tiene un TAC donde se ven aumento del tamaño ventricular, le piden una prueba de VIH, está positiva, con CD4 en 57, y le hacen una punción lumbar, donde identifican una presión de apertura de 210 milímetros de agua, con una glucosa en 32, proteínas en 204, tinta china positiva, leucos en 200 con 100% de linfos. Y les preguntan cuál sería el mejor tratamiento a dejarle a esta paciente. Muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso, si se fijan, para empezar, este es un caso de meningitis subaguda en el contexto de una persona con infección por VIH. Entonces, aunque no nos hubieran puesto aquí que tiene la tinta china positiva, pues aciclovir, aciclovir que es para el tratamiento de herpes, esto no nos da meningitis subaguda. Dexametasona obviamente nunca es el tratamiento solo, Fluco no es un tratamiento para alguna neuroinfección y Vancomycina es más bien en el contexto de meningitis aguda. Entonces, con mayor razón porque nos ponen tinta china positiva, pero por el contexto clínico de la paciente, el único que podría ser factible sería la respuesta 2. Ahora, este es el caso clínico típico de una infección por cripto. Esto se va a presentar en pacientes inmunocomprometidos, principalmente en personas que viven con VIH, que tienen CD4 bajos. Además, es un curso subagudo de varias semanas de evolución y que en el líquido vamos a ver una presión de apertura elevada. Esto secundario a que criptococo es el que de los microorganismos que más genera hipertensión intracraneal, ¿ok? Y pues vamos a ver predominio linfocitario con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Entonces aquí les pongo el algoritmo que se va a utilizar o deben de seguir en el contexto de que les pongan un cuadro sugerente de neuroinfección. Entonces, primero, en cuanto sospechen, pues tienen que ver si el paciente tiene algún dato que nos sugiera no hacer una punción lumbar. Ya dijimos, personas que están inmunocomprometidas o que tenga ya una enfermedad del sistema nervioso central, como un absceso, una malformación arteriovenosa, o un tumor, que haya tenido una crisis convulsiva, que tenga papiledema, alteración del estado de conciencia,
un déficit neurológico focal. En ese caso, aquí no podemos hacer una punción lumbar y primero tenemos que hacer un TAC y ya con la tomografía evaluar si el paciente es candidato o no a realizarle una punción lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es positivo, lo siguiente que tienen que hacer, el primer paso sería tomarle hemocultivos. ¿Por qué tomarle hemocultivos? Porque como voy a tener que iniciarle los antibióticos antes de hacer la punción lumbar, pues trato de tener algún rendimiento diagnóstico en las pruebas microbiológicas tomando hemocultivos antes de iniciar los antibióticos. Después dejo el tratamiento antibiótico empírico más dexametasona en el contexto de meningitis aguda bacteriana, que aquí dijimos que va a ser ceftriaxona más vancomicina y más menos ampicilina, ¿ok? Y ya le hago el TAC. Si en la TAC veo que todo está bien, que no hay datos de hipertensión o de edema cerebral que me sugieran no hacerla, pues entonces de todas maneras, pues sí le hago la punción lumbar. Y si sí veo datos sugerentes de edema cerebral, desviación de la línea media, borramiento de los surcos, etcétera, pues no hago la punción lumbar y únicamente me quedo con el hemocultivo. Ahora, si el paciente no tiene estos datos, entonces el primer paso va a ser toma de hemocultivos y una toma de líquido de punción lumbar. Y ya después de eso, el segundo paso es, le voy a dejar los antibióticos y con base en el resultado del líquido cefalorraquídeo voy a ajustar mi antibiótico-terapia, ¿ok? Entonces, siempre es muy importante que antes de hacer una punción lumbar, pues se aseguren si el paciente no tiene contraindicaciones. Ahora, la etiología más frecuente, como ya dijimos, en adultos es neumococo, ¿ok? El meningococo, como también ya lo comentamos, es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y hemófilos, la verdad es que ya no juega un papel importante en la causa de meningitis bacteriana secundario a la vacunación. En recién nacidos también cambia la epidemiología, que es más frecuente Streptococcus agalactiae. En menores de 2 años también Streptococcus pneumoniae, como ya dijimos, en niños, adolescentes y adultos jóvenes sí es Neisseria, pero en general, pues Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente. Si les piden solo elegir uno, pues sería Streptococcus pneumoniae, independientemente de la edad. Si lo separan por edades, ¿cuál es lo más frecuente? Pues ya saben que en adultos jóvenes o en adolescentes sí es Neisseria meningitis, pero en adultos es Streptococcus pneumoniae. Ahora, cosas importantes, personas que tengan fístulas de líquido cefalorraquídeo tienen mayor riesgo de tener neuroinfecciones, principalmente por Streptococcus pneumoniae, y por eso el tener una fístula de líquido cefalorraquídeo es indicación de que los pacientes se vacunen contra neumococo independientemente de la edad. Los pacientes que tengan una neuroinfección posterior a una neurocirugía o a un traumatismo craneoencefálico abierto, estos pacientes son candidatos a dar cobertura contra Staph aureus, que esta cobertura pues ya la tenemos al ofrecer vancomicina, pero también aquí tenemos que dar cobertura contra pseudomonas. Entonces también este antecedente pues de que ha tenido una intervención quirúrgica reciente o un traumatismo craneoencefálico abierto importa. Ya dijimos alcohólicos, arriba de 50 años, inmunocomprometidos, tienen que dar cobertura para la histeria. Aquí algo importante, no quiere decir que la histeria es lo más frecuente en este grupo. Sigue siendo en esos grupos neumococo, pero la histeria tiene una mayor probabilidad respecto a la población en general. Entonces, por eso hay que dar cobertura. Y en los pacientes que tienen derivaciones ventrículo-peritoneales, aquí tienen mayor probabilidad de tener Staph coagulasa negativos como Staph epidermidis. Muy bien, ahora les presentan este líquido cefalorraquídeo. Está turbio, tiene una presión de apertura de 18 a 30, tiene leucos de pues menos de 500, de predominio linfocitario, una glucosa menor de 45 y unas proteínas que van de 100 a 200. Entonces, ¿cuál es la etiología más probable? ¿Bacteriana, viral, tuberculosis o este líquido es normal? Me puso B. Muy bien, la mayoría están poniendo la respuesta C. Esto es correcto. Entonces, tenemos lo normal es que esté en apariencia de agua de roca o que esté totalmente claro ese líquido. La presión de apertura aquí la encontramos elevada. En general son menos de 18 centímetros de agua. En general va de 9 hasta 18, pero menos de 18 sería lo normal. Aquí, ¿cuánto es lo normal de leucos en el líquido cefalorraquídeo de un adulto? ¿Hasta cuántos leucos podemos tener? 5, perfecto, ¿no? De 0 a 5. Entonces aquí tenemos pleocitosis de predominio linfocitario y por solo pensar en linfos diríamos viral. Bueno, pues no, secundario a
que tenemos la glucosa baja. Y acuérdense que las infecciones virales nos mantienen la glucosa en general en rangos normales. Lo normal de tener glucosa, les diría, es arriba de 50 en general, o 45, pero acuérdense que también es muy importante correlacionar la glucosa sérica con la glucosa líquido cefalorraquídeo. No va a ser la misma glucosa que esperamos que tenga una persona con, no sé, 80 de glucosa sérica a la glucosa que esperamos que tenga el líquido cefalorraquídeo una persona con 400 de glucosa sérica. Entonces, lo normal sí, va a ser, pues, como pones ahí su compañero, 45-80 o hasta 50-75 o 2/3 de la glucosa sérica. Siempre lo mejor es correlacionar con la glucosa sérica, pero si no se las ponen, bueno, ya sabemos el rango. Y pues proteínas totales, en general lo máximo es de 40, entonces aquí tenemos hiperproteinorraquia. Este es un cuadro pues sugerente de tuberculosis, pero acuérdense que esto prácticamente es indistinguible de neuroinfecciones por hongos. Entonces, estas mismas características de este líquido cefalorraquídeo se los pueden haber presentado en un caso también de criptococosis, y realmente ahí se tienen que apoyar pues más bien de otros datos clínicos, si la persona tiene neumonía por TB, etcétera, o de las opciones que les den. Aquí les pongo, alguien me preguntó por ahí que cuánto es la presión normal, y justo aquí les pongo un cuadrito con todos los parámetros. La presión normal es de 9 a 18 centímetros de agua, y dice que por qué no es bacteriano esta. Pues miren, aquí vamos a ver la diferencia. Si se fijan, el bacteriano tiene pleocitosis, pero de predominio neutrófilos, ¿ok? Y en el contexto de tuberculosis o fúngica, tiene pleocitosis, pero el predominio de células son linfocitos, y eso nos ayuda a distinguir, ¿ok? En las virales la glucosa está normal y las proteínas bajas, no. En las virales, miren, si quieren vamos a analizar una por una, empezando de las virales, que son las meningitis asépticas. Vamos a ver un líquido claro, en general presiones de apertura normales, predominio linfocitario, la glucosa va a estar normal y las proteínas sí van a estar elevadas, pero van a estar ligeramente elevadas, ¿ok? No están muy elevadas. Tuberculosis y hongos, les diría, esto es indistinguible, ya lo comentamos, son presiones de apertura elevadas. Cripto tiene presiones de apertura mucho más altas, pero eso tampoco es algo que nos ayude por sí solo a irnos hacia cripto, pero sí nos orienta. Y tienen glucosa baja con proteínas elevadas. Ahora, el bacteriano tiene presiones de apertura elevadas, pleocitosis de predominio neutrófilos, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, y pues los valores normales que ya comentamos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque con esto pues también nos podemos orientar a la cobertura que le vamos a dejar al paciente. Ahora vamos a ver este caso. Aquí tenemos una mujer de 23 años que viene a valoración porque tiene ya diagnóstico de lupus y secundario a esto tiene cefalea, fiebre y meningismo. La paciente está recibiendo tratamiento inmunosupresor y entonces le toman un líquido cefalorraquídeo y les reportan este GRAM. Les preguntan qué microorganismos son estos de las opciones que les dan. Muy bien, entonces, pues aquí como ustedes comentan, es listeria. Acuérdense que los bacilos en general son gram negativos. Aquí estamos viendo bacilos, pero estos son gram positivos. Los gram positivos tienen una coloración como morada o azul. Y bueno, entonces podríamos con esto descartar Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis son diplococos gram negativos. Streptococcus pneumoniae son cocos gram positivos en cadena, y Haemophilus influenza son cocobacilos gram negativos. Entonces también lo podemos descartar, y la respuesta correcta, como comentaron, es la respuesta B. Ok, este es otro caso. Aquí ponen un hombre que viene aquí a valoración al hospital. El paciente tuvo una crisis convulsiva y cuando llegó, pues ya se encontraba un poquito más alerta, pero lo encontraron con afasia y debilidad de la mano derecha y de la pierna. Le hacen una tomografía donde tiene una lesión que realza en anillo y les preguntan que qué tratamiento le van a dejar. Bancoseftea ampidexa, aciclovir, metronidazol ceftriaxona, metronidazol ceftriaxona dexa, bancosefepime dexa, bancoseftea ampi. Muy bien, entonces estamos en el contexto de un hombre con un absceso cerebral. Es un hombre, por lo que nos comentan, pues al menos no tiene infección por VIH. Esto es muy importante distinguirlo, el abordaje que haríamos en una lesión focal en una persona sin y con VIH. Ahora, el tratamiento de elección es metronidazol ceftriaxona. Pero aquí no vamos a utilizar Dexa. ¿Por qué no vamos a utilizar Dexa? Porque les dije, la Dexa solo tiene utilidad en meningitis aguda bacteriana o si su sospecha clínica es meningitis por TB. Solo en esas dos situaciones. Si es una meningitis aséptica, no le van a dejar Dexa. Si parece cripto, no le van a dejar Dexa de manera inicial. Si es una encefalitis aguda, no le dejan Dexa. Si es un absceso cerebral, no le dejan Dexa.
En esos casos no ofrece un beneficio dejarle DEXA y sí podría generar algunos efectos adversos. Entonces, acuérdense, agregar DEXA es en el contexto de una persona que tenga meningitis aguda bacteriana, pero no se le deja por las convulsiones o afasia como si fuera hipertensión intracraneal. El dejar esteroides a un absceso cerebral secundario a hipertensión intracraneal no tiene utilidad. De hecho, eso es útil en el contexto de lesiones intracraneales, pero de origen tumoral. Ahí sí se les deja DEXA para disminuir la presión intracraneal, disminuir el edema perilesional que genera el tumor, pero no en el contexto de un absceso cerebral. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta correcta fue metroceftriaxona. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de absceso cerebral en un inmunocompetente? Pues polimicrobiana, ¿ok? En general, la mayoría, pues hay anaerobios dentro de esa gran cantidad de bacterias y es secundaria a infecciones dentales o ya sea sinusitis, otitis o mastoiditis, ¿ok? Entonces, siempre los pacientes requieren abordaje para esto. Los abscesos cerebrales en general solo se les deja antibiótico y solo en los casos que no tengan respuesta o que midan más de 2.5 centímetros en su eje mayor se considera el drenaje, ¿ok? Pero en general, de manera inicial, pues no es el drenaje para todos y esto solo hay que considerarlo si falla tratamiento empírico o cuando tengan una lesión de más de 2.5. Ahora, como les dije, es súper importante siempre ver qué tipo de paciente estamos haciendo el abordaje de un absceso cerebral. ¿Cuál sería la causa más frecuente en una persona con VIH de una lesión que realza en anillo? O sea, si nos hubieran puesto el mismo caso, pero nos dice es un paciente con VIH, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica? Toxo, ¿ok? Y como segunda posibilidad diagnóstica, dicen, bueno, se descartó toxo, ¿ahora en qué piensan? No, no es TB porque no realza en anillo, CMV tampoco, neurocisticercos tampoco, es linfoma primario del sistema nervioso central. De hecho, es el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos una persona con una lesión VIH, lesión que realce en anillo, nuestra primera posibilidad es toxo. Le dejamos tratamiento y si 2 semanas posterior al tratamiento no mejora, tenemos que pensar en linfoma primario del sistema nervioso central y de hecho se le hace biopsia cerebral al paciente, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito de VIH también. Bueno, entonces, ahora, encefalitis, pues ya hemos mencionado, encefalitis se va a caracterizar con alteración del estado mental y alteración del comportamiento. Entonces, siempre es súper importante que caractericen bien a los pacientes que están presentando un cuadro de encefalitis, un cuadro de meningitis o un cuadro sugerente de una lesión focal. En el contexto de encefalitis, ya dijimos que la causa más frecuente de encefalitis es virus de herpes simple tipo 1 y esto no quiere decir que forzosamente el paciente tenga que tener lesiones en piel. A veces sí, en pacientes inmunocomprometidos, la primera infección de herpes se puede asociar a infección del sistema nervioso central. El tratamiento sin duda es aciclovir intravenoso. Acuérdense que el virus herpes tiene predominio por lóbulo temporal. Muchos de estos pacientes pueden tener crisis convulsivas y además algo característico en la encefalitis por herpes es que estos pacientes tengan eritrocitos en líquido cefalorraquídeo secundario a la destrucción del parénquima cerebral que está generando el virus, ¿ok? La reacción inflamatoria que genera el virus. Muy bien, entonces aquí tengo otro caso. Dice, esta es una mujer de 26 años que viene a valoración porque tiene esta lesión no dolorosa en la vulva que se desarrolló hace 3 días. Tiene historia de múltiples encuentros sexuales sin protección dentro de los últimos 6 meses. Signos vitales están normales y pues aquí les muestran esa lesión que tiene la paciente. Tiene linfadenopatías inguinales no dolorosas de manera bilateral, no tiene otras lesiones, no observan descarga y el resto de la exploración es normal. Entonces, ¿qué es esto? Es una lesión por chancroide, por herpes simple, por VPH o por sífilis primaria. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, esta es una úlcera única, limpia, no vemos que tenga exudado purulento, no vemos que tenga sangrado y es no dolorosa. Entonces, esta es una lesión por sífilis primaria, es decir, es un chancro. La diferencia con VPH, pues VPH sería que más bien son neoformaciones, no úlceras. Herpes simple tipo 1 va a generar múltiples úlceras que son dolorosas, limpias, y chancroide, úlceras que están sucias y dolorosas, ¿ok? Entonces, que tienen exudado purulento, que sangran fácil y generan dolor. ¿Cuál es la causa número 1 de úlceras genitales? Exacto, herpes, ¿ok? Herpes es lo más frecuente. Y sería, como ya dijimos, herpes simple tipo 2.
Ok, vamos a ver este otro caso clínico. Esta es una mujer de 26 años que viene a valoración porque quiere pues, discutir unos resultados que trae. Hace 3 días fue evaluada porque llevaba una semana con un rash que no le generaba prurito y desde que apareció ha empezado a resolver. La paciente no tiene historia reciente de que haya presentado úlceras orales ni úlceras genitales. Es una mujer transgénero que tiene múltiples parejas sexuales, tanto hombres como mujeres, y utiliza preservativo excepto para el sexo oral. En su historial médico tiene antecedente de que la paciente ha tenido historia de gonorrea y sífilis latente primaria, para lo cual recibió tratamiento ya hace un año. Está en tratamiento con tenofovir emtricitabina. La exploración física la encuentran con 37.9 grados. El resto de los signos vitales son normales. Tiene múltiples adenopatías cervicales, axilares, epitocleares y tiene este rash maculopapular en tronco, extremidades y algunas lesiones en la palma izquierda. Le hacen un RPR que está en 1 en 128, siendo que hace un mes tenía 1 en 2, y le piden pruebas urinarias y faringias para gonorrea y clamidia que están negativas, de igual forma VIH que está negativa. Entonces, aquí les preguntan qué tratamiento le dejarían. Penicilina benzatínica 1 dosis, penicilina benzatínica 3 dosis, una cada semana, ceftriaxona 1 única dosis o doxiciclina por 14 días. Ok, entonces tenemos, alguien ya dijo por ahí, o sea, este es un caso de sífilis secundaria. ¿Cómo sabemos que esta paciente se reinfectó? Pues porque tenemos una elevación en los títulos de una prueba no treponémica. Acuérdense que las pruebas no treponémicas van a disminuir los títulos si el paciente tiene una buena respuesta a tratamiento, y esto nos va a ayudar a evaluar reinfección, porque las pruebas treponémicas solo nos dicen positivo y negativo, y una vez que se positivizan, se quedan positivas toda la vida en la mayoría de los casos. Entonces, aquí sí sabemos que esto sí es una reinfección. Ahora, el tratamiento de elección para sífilis es penicilina, pero aquí la duda, ¿cuál es la de la dilución para el diagnóstico en RPR y BDRL? Arriba de 1 en 2, arriba, sí, ya se puede observar en algunos pacientes, ¿ok? Hay muchos falsos positivos y por eso van a ver que la mayoría de los laboratorios lo marcan, como dice su compañera Alma, 1 en 8, ¿ok? Y ahorita vamos a justo evaluar eso porque no son pruebas específicas que vayan dirigidas contra sífilis, ¿sale? Bueno, entonces aquí pues ustedes dijeron B, pero para una sífilis secundaria no se les da tratamiento con 3 dosis, en general les ofrecemos una única dosis, ¿ok? Entonces aquí la respuesta A era la respuesta correcta. ¿Por qué sífilis secundaria? En general, cuando es una sífilis latente tardía, ¿ok? O terciaria sin que esta persona tenga una neurosífilis, a estos pacientes sí les dejan 3 dosis, pero sífilis primaria, secundaria y latente temprana, que se definen como sífilis tempranas, les van a dejar una única dosis. Pregunta que si terciaria no es cristalina. Penicilina G cristalina se utiliza para neurosífilis, otosífilis y sífilis ocular. Entonces, si tienen un paciente con sífilis terciaria, pero que no tiene neurosífilis, porque no todas las personas van a tener neurosífilis, ahí no le tienen por qué dejar penicilina G cristalina. Entonces, penicilina G cristalina se utiliza para neurosífilis, otosífilis y sífilis ocular. Se da vía intravenosa, ¿ok? 24 millones de unidades en general por 14 días en infusión continua. Y la penicilina benzatínica la vamos a utilizar para las personas con sífilis primaria, secundaria, terciaria, latente, pero que no tengan neurosífilis. Y vamos a utilizar una dosis en primaria, secundaria y latente temprana y 3 dosis en latente tardía y terciaria. Ahorita lo vamos a repasar y les voy a poner justo un diagrama, me parece, de eso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver otro caso clínico. Aquí es un hombre de 24 años que viene a valoración porque tratamiento empírico con ceftriaxitro, porque hace 3 días vino con proctitis, dolor rectal, tenés muy descarga, los cuales con el tratamiento empírico van mejorando. El paciente no tiene antecedente de enfermedad de transmisión sexual, no toma medicamentos y pues ya salieron las pruebas que ya se le habían pedido previamente y salió que está positivo para clamidia, negativo para gonorrea y herpes, FT a veces positivos para BDRL. El BDRL está y los FT a veces positivos y tiene una serología para VIH negativo. Entonces, ¿qué le dejan? Amoxi, penicilina benzatínica, doxi más penicilina benzatínica, o el paciente no requiere tratamiento. Bueno, aquí están varios de ustedes contestando la respuesta 3. Ahora, aquí es muy importante
tenemos dos pruebas positivas. Tenemos el paciente, sin duda, pues tiene diagnóstico de sífilis, pero el paciente tenía clamidia, también resultó positiva. Ahora, cuando vino a valoración por la proctitis, le dejaron ceftriaxitro, y de hecho sus síntomas van mejorando. Entonces, la clamidia con el tratamiento empírico que le dieron hace 3 días, pues prácticamente ya está tratada. ¿Sí? Ya no necesitamos ahora agregarle doxy. Ahora lo único que nos falta tratar es sífilis, ¿ok? Entonces, pues penicilina benzatínica sería el tratamiento, ¿ok? Si no le hubieran dado, obviamente, el tratamiento con acitro, pues sí, la respuesta correcta si hubiera sido doxy más penicilina benzatínica, pero aquí pues nos están diciendo que ya le habían dado, le dejaron tratamiento empírico, pero sí, esto trae un poquito de truco. Ese es el esquema que se da cuando no se descarta clamidia. Bueno, o sea, cuando tienen clamidia, el tratamiento de elección es acitro, o la otra opción es que pueden dar doxy. En la actualidad sí se prefiere doxy, pero las guías de práctica clínica no lo mencionan así. Entonces, para fines de Suvenarm, para clamidia, el tratamiento de elección es acitro, y para gonorrea siempre necesitan terapia dual. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de sífilis. Y para el diagnóstico de sífilis tenemos 2 tipos de pruebas, ¿ok? Tenemos las pruebas no treponémicas y tenemos las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, en general utilizamos BDRL, y estas lo que evalúan es la presencia de anticuerpos pero que no son dirigidos específicamente contra las espiroquetas de treponema pallidum, sino que son dirigidos contra anticuerpos anticardiolipina, ¿ok? Entonces, estos podemos encontrarlos positivos fuera del contexto de sífilis, ¿ok? Entonces, como les decía, en general, pues vamos a encontrar que, o sea, de hecho, como les digo, 1 en 2, pues eso ya es positivo, pero entre títulos más bajitos es más probable que sean falsos positivos. Y después tenemos las pruebas treponémicas, lo más frecuente son los FTABS. Estas no nos dicen títulos, sino solo nos dicen positivo o negativo. Como les había comentado, las pruebas treponémicas, como los FTABS, se van a quedar positivos toda la vida. Entonces, eso no nos habla de que el paciente respondió a tratamiento, ni nos habla de reinfección. Y en el contexto de las pruebas no treponémicas, pues esto sí tiene que disminuir los títulos para ver que tengamos una adecuada respuesta, o aumentarse los títulos al menos 4 veces para decirnos que tenemos una nueva infección. Entonces, si tenemos un paciente con BDRL positivo y FTABS positivo, pues sin duda tenemos el diagnóstico. Ahora, si les ponen un caso que una persona tiene un chancro y tiene FTABS positivos, pues sí, y con previos negativos, podremos tener el diagnóstico, pero de cualquier manera es importante tener las 2 pruebas. Y aquí, pues el BDRL nos va a ayudar, no tanto para el diagnóstico, que quizá ese con los FTABS o el campo oscuro lo podamos hacer, es para el seguimiento del paciente, para evaluar que sí respondió, que sí bajaron los títulos de anticuerpos, ¿ok? Bueno, si no disminuye, en general, pues son los pacientes que fallan al tratamiento y hay que reevaluar. De causas de falla al tratamiento, puede ser pues una nueva exposición o realmente falla, y de las causas que sí son falla, pobre adherencia al tratamiento, uso de un esquema que no era el correcto. En general, acuérdense, siempre van a preferir penicilina. Si les ponen un caso de alergia a la penicilina y la respuesta viene de sensibilizar a la penicilina, ese es el tratamiento, ¿ok? Y inmunocomprometidos, pueden ser que fallen más fácil, o neurosífilis no diagnosticada. Si tenían un paciente con neurosífilis pero asintomático, en esos casos, el paciente pues va a fallar, ¿no? Porque el tratamiento de elección no es, sin duda, penicilina benzatínica 1 o 3 dosis. El tratamiento de elección, ya dijimos, penicilina G cristalina. Entonces, siempre que tengan falla de tratamiento, es decir, que no responda a tratamiento, hay que pensar en neurosífilis. A ver, hay una pregunta, dice, ¿las pruebas de tamizaje son pruebas treponémicas? Es al revés, ¿no? No, las pruebas de tamizaje en general las utilizamos las no treponémicas, ¿ok? La verdad es que con cualquiera de los dos se puede realizar, pero en México se utiliza BDRL, ¿ok? Que es un poquito más sencillo y económico, pero las 2 son adecuadas. Y más, acuérdense, siempre en el contexto que nunca hayan tenido sífilis. Si ya tienen una persona que tuvo sífilis y tiene FTABS positivos, pues a ellos tendrían que hacerse el tamizaje con BDRL, ¿ok? Sí, forzosamente. Pero cualquiera de las 2 pruebas es adecuada para hacer el tamizaje, pero si les ponen las 2 para fines de Suvenarm, yo pondría BDRL, ¿ok? Excepto en el contexto, ya les dije que si es un paciente que ya tuvo la infección. Ahora, si el BDRL está positivo y los FTABS negativos, ¿qué hacen?
ahí me pusieron que la GPC indica penicilina procaínica y más probenecid. Este no es primera línea, ese es un tratamiento de neurosífilis de segunda línea. Y el tratamiento de primera línea es, sin duda, yo creo que lo ponen como segunda línea de tratamiento, porque primera línea de tratamiento para neurosífilis es penicilina G cristalina, ¿ok? Ok, entonces esto sería un falso positivo, ¿no? Entonces, si les ponen BDRL positivo y AFT a veces negativo, lo más probable es que sea un falso positivo. ¿Qué nos puede generar un falso positivo? Les diría, lo más frecuente son enfermedades autoinmunes, como lupus, VIH, enfermedades hepáticas, personas que quizás se acaban de vacunar o han tenido una infección con gran cantidad de anticuerpos, el embarazo también o alguna enfermedad febril aguda. Entonces, siempre, pues, buscar alguna causa de falso positivo. Ahora, si les ponen este caso, BDRL negativo, FT a veces positivo, ¿eso qué es? Alguien pone falso negativo, diagnóstico de sífilis, curación. Pues esto más bien es que era un paciente con sífilis, lo trataron, respondió, negativizó el BDRL y se quedó siempre con sus FTA besos positivo. Lo más probable es que entonces sea una infección previa, ¿ok? Eso es lo más frecuente, siempre y cuando nos aseguren pues que este paciente sí se trató. Si les dicen, no, el paciente nunca se ha tratado para sífilis, aquí habríamos que repetir el BDRL porque puede ser que no, por alguna razón no lo hayamos identificado, que aunque no es frecuente, pero puede ocurrir. La recomendación es repetir y evaluar si tiene datos clínicos. De igual forma, si está asintomático, repetir las dos pruebas, ¿no? Para ver si el paciente puede tener quizá una sífilis latente o era FT a veces positivo hasta un falso positivo. Les digo, lo más común es lo que les pongo hasta arriba, que es un paciente que tenga sífilis tratada y que ese BDRL negativizó secundario al tratamiento, ¿ok? Lo más común sería una infección previa. Y si les ponen pues un caso de un paciente que tiene las dos negativas, eso prácticamente excluye el diagnóstico. Pero algo importante es que solamente quizá en algunos casos no nos podríamos quedar tranquilos de que no tiene sífilis con estas dos pruebas negativas. Uno es un paciente que clínicamente veamos que tenga un chancro. Y esto porque puede ser que el paciente todavía no haya positivizado los anticuerpos. Entonces, si clínicamente esto sí nos parece que es un chancro, lo que podemos hacer es tomar una muestra de esa lesión y enviarla a valoración con métodos directos, es decir, hacerle un campo oscuro, ¿ok? No es frecuente, pero se puede llegar a presentar y esa es la utilidad del campo oscuro que nos puede dar el diagnóstico en el contexto de pacientes que todavía no tengamos positivos los anticuerpos. Reacción de Prosona, esta se presenta en algunos pacientes con sífilis secundaria que hacen una reacción muy importante a muchísimos anticuerpos y como que se satura la prueba y hace un falso negativo, o que el paciente por alguna razón haya recibido tratamiento muy temprano y no haya llegado a positivizar, ¿no? O sea, en general lo podríamos excluir, yo les diría, pero siempre piensen que si es un chancro, pues más bien, y si les parece que eso es un chancro, no podemos descartarlo, habría que tomar un campo oscuro. Ahora, para el tratamiento, entonces para el tratamiento tenemos que separarlo en sífilis temprana y sífilis tardía. Sífilis temprana incluye las que les pongo arriba de la línea azul, que es sífilis primaria, secundaria y latente temprana. Y sífilis tardía incluye latente tardía y sífilis terciaria. Acuérdense que sífilis latente es un paciente que tiene la infección, pero no tiene manifestaciones clínicas, ¿ok? Y para decir que es latente temprana, tenemos que estar seguros que la primoinfección de ese paciente fue hace menos de un año. Si fue hace más de un año o no sabemos en qué momento se infectó, que es en la mayoría de los casos, a esos pacientes les llamamos que tienen sífilis latente tardía, ¿ok? Ahora, entonces, el tratamiento ya dijimos que es con penicilina benzatínica y va a depender en qué estadio nos encontremos o en qué etapa de la enfermedad o fase nos encontremos. Entonces, penicilina G benzatínica 2.4 millones en el contexto de primaria, secundaria y latente temprana y penicilina G benzatínica 7.2 millones en total, pero realmente son 2.4 millones de manera semanal hasta cubrir 3 dosis, ¿ok? Hay otras opciones de tratamiento, dentro de las cuales se incluyen tetraciclinas, ceftriaxona, pero nunca jamás van a ser de primera línea y aún en pacientes que hayan presentado alergia a la penicilina, se sugiere desensibilizarlos, ¿ok? Entonces aquí les pongo otras formas de tratarlo, otros antibióticos, como les digo, doxy, ceftrian, pero sin duda la mejor opción va a ser desensibilizar al paciente. Y eso se hace obviamente de manera intrahospitalaria, se le ponen cantidades muy pequeñitas de penicilina y se van aumentando de manera gradual para que el paciente lo tolere. Puede repetir eso de temprana y tardía.
de sífilis latente. Sífilis latente temprana, acuérdense, sífilis latente, los pacientes no tienen síntomas. Sífilis latente temprana es cuando sabemos que la primera infección del paciente fue hace menos de un año. Y sífilis latente tardía es cuando sabemos que la primera infección fue hace más de un año o que no sabemos en qué momento se infectó. El paciente no sabe y le preguntan que si tuvo una úlcera genital, lo que sea, y no sabe, nunca se dio cuenta. Y como no son dolorosas, pues muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas, ¿ok? La dosis en el embarazo es exactamente la misma y en las mujeres embarazadas se utiliza de igual forma penicilina sin modificaciones en la dosis. Ahora, neurosífilis y sífilis ocular. Esta no es una manifestación exclusiva, ¿sí? ¿En qué caso sí podemos pensar en una alternativa? Pues al paciente que ya se intentó desensibilizar y que no se logró porque sí volvió a hacer una reacción alérgica, o que no les pongan la opción de desensibilizar y les pongan puras opciones que no, más alguna opción que sí es de segunda línea. También las embarazadas se desensibilizan, sí, también las desembarazadas se desensibilizan. Muy bien, entonces neurosífilis es una manifestación que se puede dar tanto en sífilis primaria, secundaria o terciaria. La neurosífilis no es exclusiva de sífilis terciaria. Es mucho más frecuente en sífilis terciaria, sí, pero no es exclusiva de esto. Las manifestaciones de neurosífilis pueden ser tabes dorsal, pueden ser pacientes que tengan afección meningovascular o EBCs o meningitis subagudas, es otra manifestación. Entonces es un espectro muy amplio de manifestaciones. Lo más frecuente es ver en sífilis terciaria personas con neurosífilis y tabes dorsal, pero como les digo, no es la única manifestación. Ahora, el tratamiento, perdón, de elección es penicilina G cristalina intravenosa, ¿ok? Hace ratito que me decían procaínica y probenecid, sí se puede, pero ese es un tratamiento alternativo, no es el tratamiento de primera línea, ¿ok? Aquí les pongo entonces justo eso, ¿no? Que ese es un tratamiento alternativo que se puede llegar a utilizar, procaínica más probenecid, ambos se dan por 14 días. Y la otra opción sería dar Septra, pero sin duda estos no son de primera línea. Me dicen que si me puedo regresar poquito y claro que sí. Muy bien. Bueno, ahora tenemos esta reacción de Harris-Heitmer, que es una reacción que se presenta en las primeras 24 horas después de haber iniciado el tratamiento. Los pacientes generan una reacción inflamatoria secundaria a liberación de diferentes antígenos de la espiroqueta. A ver, dice, entonces el tratamiento de la neurosífilis es una excepción en la sífilis terciaria. En sífilis terciaria, secundaria y primaria, ¿ok? O sea, neurosífilis lo puede tener un paciente con sífilis primaria, neurosífilis lo puede tener un paciente con sífilis secundaria y neurosífilis lo puede tener un paciente con sífilis terciaria. Si el paciente, independientemente del estadio en el que esté, tiene neurosífilis, otosífilis o sífilis ocular, necesita penicilina G cristalina, 24 millones de unidades vía intravenosa por 14 días, ¿ok? Y si no tiene neurosífilis, no tiene afección ocular ni ótica, pues hay que ver en qué estadio está para darle penicilina G procaínica, dependiendo el estadio, la dosis, ¿sale? Muy bien, entonces les decía de esta reacción, pues el paciente va a tener una respuesta inflamatoria muy importante, en donde va a tener fiebre, cefalea, puede tener leucocitosis, hasta elevación de las transaminasas. Esto no es una reacción alérgica y no es grave, no hay indicación de suspender el tratamiento. Y lo único es que pues hay que dar tratamiento de soporte en general con AINES y con paracetamol. Muy bien, aquí les pongo un resumen de las diferentes enfermedades que se transmiten por vía sexual y que causan úlceras. La primera es herpes. Acuérdense que ya dijimos que es herpes simple tipo 2, es la causa número 1 de úlceras genitales. Son múltiples úlceras que vienen de la formación principal de muchas vesículas sobre una base eritematosa y tienen dolor muy importante, ¿ok? Están limpias, no tienen exudado purulento ni sanguinolento. Digo, de sífilis ya vimos que es única, no es dolorosa, es limpia y tiene bordes sobreelevados. Linfogranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual que se da por Clamidia trachomatis, que son los serotipos L1, L2, L3. Es más común en climas cálidos o ambientes tropicales. Aquí se caracteriza por, en general, una lesión que puede o no tener dolor, pero lo más importante es que va a tener afección linfática muy importante, ¿ok? O sea, hacen unos nódulos muy grandes que, de hecho, se pueden romper hacia el exterior, ¿no? Bubones, y después de esto genera una reacción de fibrosis en esa zona, estenosis y fístulas. Entonces, para pensar en linfogranuloma venéreo, puede que los pacientes tengan bubones o gran afección del sistema linfático. Chancroide está causado por Haemophilus ducreyi, es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente más frecuente en hombres.
causa múltiples úlceras en general. Estas úlceras son sucias, es decir, vemos que tiene exudado purulento o sanguinolento y tienen mucho dolor los pacientes. También tienen afección linfática, no tanto como o no tan característico como el linfogranuloma venéreo, pero sí la llegan a tener. Y granuloma inguinal. Estos pacientes tienen una pápula sobreelevada que en general no les provoca dolor. Aquí les pongo un resumen de los tratamientos, dependiendo de la causa. Herpes genital puede ser aciclovir. Digo, también puede ser, aquí les pongo solo una opción, ¿no? Que es como la más común, pero también, por ejemplo, herpes genital puede ser valaciclovir o famciclovir y no hay uno mejor que otro. Cualquiera se puede indicar. Sífilis ya dijimos, el linfogranuloma venéreo es doxiciclina, chancroides, acitro o ceftra y granuloma inguinal, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas son las enfermedades de transmisión sexual que se caracterizan por úlceras. Siempre que les pongan una enfermedad de transmisión sexual, ustedes tienen que evaluar si se caracteriza por úlceras, por neoformaciones o por secreción. Eso sería lo más importante, ¿ok? Puede repetir cómo diferenciar linfogranuloma venéreo. Entonces, linfogranuloma venéreo, para que ustedes piensen en linfogranuloma venéreo, les diría, tiene que tener muchísima afección linfática. Los pacientes hacen nódulos muy grandes, sobrelevados, son muy dolorosos, generan muchísima inflamación. La mayoría de las veces se llegan a romper y eso les va a generar dolor, fístulas, estenosis a los pacientes. Entonces, eso es lo más característico del linfogranuloma venéreo. Y granuloma inguinal, más bien la lesión es previo a la úlcera, había una pápula sobreelevada en la piel y en general estos pacientes no tienen dolor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora hay otras enfermedades de transmisión sexual que se van a caracterizar no por úlceras, sino por descarga vaginal o uretritis. Vamos a hablar por las que generan uretritis y cervicitis, que son gonorrea y clamidia, causadas por Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis, respectivamente. Ahora, algo importante, muchas de las personas que tienen alguna de estas infecciones, o sea, vienen con una coinfección, vienen juntas muchas veces, ¿ok? Y también hasta el 70% de los pacientes con infección de clamidia y gonorrea son asintomáticos. Entonces, acuérdense que si necesitamos tamizar un paciente para infección de transmisión sexual, lo tenemos que tamizar de clamidia, gonorrea, sífilis, VIH y hepatitis C y B, ¿ok? En las personas, por ejemplo, de alto riesgo. ¿Y cuáles son las manifestaciones típicas? Pues les diré a un paciente que tenga uretritis, que tenga síntomas urinarios como infecciones, tenesmo, poliaquiuria, disuria, y que quizás se haya confundido, que esto parece una infección de vías urinarias, le dan tratamiento, no mejora, le toman cultivos, no crece nada, pero sí tiene leucocituria, esto se llama piuria estéril, y siempre hay que pensar en una infección de transmisión sexual, y más en una persona joven y con vida sexual activa. Y en hombres, otra cosa importante es que puede generar epididimitis. Entonces, toda epididimitis en un hombre joven se tiene que abordar para ver si es gonorrea. El método de elección para el diagnóstico es la amplificación de ácidos nucleicos. Cultivo realmente casi nunca se realiza, excepto en situaciones donde ya haya resistencia. Y la tinción de Gram, esto es útil para gonorrea. Si vemos diplococos Gram negativos intracelulares, esto nos puede orientar al diagnóstico. Ahora, de los pacientes que tengan descarga vaginal de las mujeres, aquí ya pues habría que pensar o en tricomona, vaginosis o candidiasis vulvovaginal. Esto más bien lo ven en gine. Aquí vamos a abordar tricomoniasis porque esta es la que se puede transmitir vía sexual. Y acuérdense que tricomoniasis pues se caracteriza por tener descarga vaginal fétida, amarillenta, espumosa y el cérvix en fresa. Los pacientes con vaginosis bacteriana pues tienen una secreción blanca grisácea que va a tener una prueba de aminas positivas y en la microscopía vamos a ver cocobacilos o células clave. Y candidiasis vaginal son personas que tienen pues una descarga blanca grumosa muy adherida y que vemos pseudohifas en el KOH o en la microscopía. Ahora, para el tratamiento, gonorrea. Siempre en gonorrea hay que dejar tratamiento dual. Uno, si se va a dejar el tratamiento empírico, ven una persona con cervicitis o uretritis, pues puede ser lo más frecuente clamidia gonorrea, podemos dejar tratamiento empírico. Y si dejamos tratamiento empírico, siempre tiene que ser ceftriaxito, ¿ok? Porque hay que cubrir las dos, porque dijimos que gran parte de estas hay coinfección. Ahora, si ya les dicen descartamos clamidia, solo tiene gonorrea, de todas maneras se tiene que quedar con ceftriaxitro, porque hay cepas de gonorrea que ya tienen resistencia a ceftriaxona. Si vamos a tratar clamidia, sabiendo que ya descartamos que este paciente no tiene gonorrea, podemos dejar acitro o podemos dejar doxi. Y para tricomoniasis, el tratamiento es metronidazol dosis única o tinidazol también. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este otro caso clínico.
Aquí dice que viene una mujer de 90 años a valoración y dice que pues le pidieron un PPD y el PPD se lo pudieron, ay, perdón, hay una pregunta. ¿El frotis o la tinción no son suficientes para detectar clamidiasis? No. Clamidia es un microorganismo intracelular que no lo podemos distinguir realmente en el GRAM. Entonces, no, en el contexto de clamidia solo es con amplificación de ácidos nucleicos. Y gonorrea sí se puede, si vemos diplococos gram negativos intracelulares. La enfermedad de transmisión sexual más común en México es BPH, pero en general es asintomática, entonces por eso pues no la mencionan. Al ver los diplococos no descartaríamos clamidia de todos modos. No, porque puede ser que tenga diplococos y también tenga clamidia, pero como clamidia no la podemos ver, no sabemos, ¿no? O sea, sabemos que tiene gonorrea, pero no podemos descartar porque clamidia pues de todas maneras no la podríamos ver, entonces no podemos descartarlo. O sea, porque puede tener las dos y que de hecho es muy frecuente que estén coinfectados. Entonces, aunque vean un gram, si no tienen una amplificación positiva para diplococos, si no tienen una amplificación de ácidos nucleicos que les descarte clamidia, no podemos descartar que tenga la infección. De todas maneras, para gonorrea siempre se hace tracitro. Entonces, pues de todas maneras están cubiertos, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿O alguna duda? Bueno, entonces de este caso decíamos es una mujer de 20 años que le pidieron en su trabajo que se hiciera un PPD. Y en el PPD viene valoración después de esto. Es una mujer sana que solo le pidieron el PPD antes de entrar a trabajar. Va a entrar a trabajar como recepcionista en una universidad. Exploración física sin alteraciones. Y el PPD salió de 7 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pedimos una radiografía, le pedimos interferón gamma, le damos tratamiento con isoniazida o no requiere nada más. Ok, algunos aquí dicen A, B, otros dicen D. Entonces, aquí, tenemos que evaluar, pues, en qué contexto se pidió este PPD, a qué paciente se le pidió. Esta es una mujer joven sin enfermedades. Y el punto de corte para ella sería 10 milímetros, ¿verdad? Entonces tiene un PPD negativo y la persona está asintomática, no hay por qué continuar el abordaje, ¿ok? Entonces, ante resultados negativos para el PPD en personas sin factores de riesgo y sin un cuadro clínico, pues obviamente no tenemos por qué continuar el abordaje, no le pediríamos una radiografía porque pues no, la paciente está asintomática, isoniazida sería en contexto de que estuviéramos tratando TB latente, interferón gamma pues no, porque pues de hecho salió negativo. El PPD no es mayor de 10 para los vacunados. El PPD es mayor a 10 pues para toda la población que no esté inmunocomprometida, que no sea contacto cercano. Entonces, todos debemos estar vacunados para tuberculosis. Por eso, y en México es un país de alta prevalencia. En México solo hay 2 puntos de corte, 5 y 10, ¿ok? No hay otro. En países de baja prevalencia es 5, 10 y 15, pero aquí en México solo es 5 y 10. Entonces, más de 10 sería positivo en ella. Ahorita les voy a poner una tablita de en quién se considera 5, pero en general son pacientes inmunocomprometidos o contactos estrechos. Alguien me dijo que cree que debería pedirse una radiografía. Pues si la paciente no tiene datos clínicos de alguna enfermedad pulmonar, no hay por qué solicitar una radiografía. En personal de salud se considera positivo arriba de 10, ¿ok? Excepto en el contexto que haya estado con un paciente con tuberculosis cerca mucho tiempo sin protección, ahí ya entra como un contacto, ¿ok? Pero ahí ya es otro contexto, no solo por ser personal de salud se baja el punto de corte, se queda también en 10. Si tuviera un PPD mayor a 10, se utilizaría isoniazida. Habría que evaluar, pero sí, el tratamiento para isoniazida, el tratamiento para TB latente es isoniazida. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta fue la respuesta B. No hay que hacer algo más. Ahora, este es otro caso. Este es un hombre de 32 años que está hospitalizado por fiebre, sudoración nocturna, escalofríos, tos productiva, hemoptisis de 5 semanas de duración. El paciente, pues, no toma medicamentos. A la exploración física tiene una temperatura de 38.5. El resto de los signos vitales son normales. Tiene estertores bilaterales que se escuchan en los ápices pulmonares y en la radiografía de igual forma tiene infiltrados bilaterales en la parte superior de los lóbulos pulmonares. Y les preguntan que cuál de los siguientes sería lo más apropiado para corroborar el diagnóstico: una radiografía de tórax, una vaciloscopía más cultivo, vaciloscopía únicamente o PPD. Muy bien, entonces la mayoría dijeron la respuesta C, esa es la respuesta correcta. Hay que recordar que en los pacientes que sospechamos que tienen tuberculosis pulmonar, el estudio inicial es solicitar una vaciloscopía. Y si la vaciloscopía, tenemos que solicitar 3 muestras, ¿ok? Acuérdense que es una serie de 3. Y eso nos aumenta mucho las posibilidades diagnósticas. Ahora, si le piden ya una serie de 3
la paciente y esta sale negativa y su sospecha clínica es muy alta, ¿qué hacen? Le piden otra serie de 3, le piden un cultivo o le piden una serie de 3 más cultivo. Exacto, ¿no? Entonces acuérdense que es otra serie de 3 más cultivo en el contexto. Y si les ponen que viene a valoración un hombre de 50 años con diabetes, pérdida de peso, bueno, síntomas B, y tiene síntomas urinarios que nos orientan a TB, una infección por TB a nivel urinario. ¿Qué le piden? Exacto. Entonces, en síntomas urinarios o infección genitourinaria no tiene utilidad la vaciloscopía, ¿ok? O la tinción. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la duración del tratamiento de TB miliar? Exacto, perfecto. 12 meses de tratamiento. Muy bien, entonces vamos a repasar rápido esto de tuberculosis porque sí es muy importante, siempre les preguntan cosas de TB. Entonces, ¿cuándo debemos pedir vaciloscopía? En cualquier muestra clínica excepto en orina. Ya lo habíamos dicho, si sospechamos de infecciones genitourinarias, no es apropiado solicitar una vaciloscopía. La vaciloscopía puede salir falsamente positivo porque parte de la flora genitourinaria podemos tener a Mycobacterium smegmatis, entonces nos puede dar falsos positivos. En todos los pacientes con síntomas respiratorios o casos probables que sospechemos de tuberculosis pulmonar, hay que realizar 3 muestras de expectoración seriadas. Si la primera serie de 3 es negativa y no se confirma el diagnóstico en quienes lo sospechemos, ya dijimos, vamos a pedir otra serie de 3 vaciloscopías más cultivo. Y a todo caso de tuberculosis pulmonar que se ha identificado mediante una vaciloscopía positiva, durante todo el tratamiento le tenemos que pedir una vaciloscopía mensual hasta finalizar el tratamiento. ¿En qué momento debería negativizar la vaciloscopía? Exacto, al segundo mes debería estar negativa la vaciloscopía, ¿sí? Y si cada mes tenemos que estar pidiendo durante todo lo que dure el tratamiento, ya sean 6, 9 o 12 meses, y además, aunque ya haya negativizado, hay que seguir pidiendo para corroborar que no voy a tener falla el tratamiento, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuándo vamos a pedirle cultivo a los pacientes? El cultivo lo vamos a solicitar en caso de, pues ya habíamos dicho, una sospecha clínica y radiológica con resultado negativo de la primera serie de 3 vaciloscopías. Todos los casos de tuberculosis extrapulmonar, acuérdense, todos van desde la primera consulta que vamos a realizar el abordaje, hay que pedir cultivo más vaciloscopía. Si es tuberculosis extrapulmonar, si es tuberculosis genitourinaria, únicamente cultivo. Todos los pacientes con VIH tienen que solicitarle cultivo también. En los niños también, en los pacientes que están en tratamiento y que al segundo mes persisten con vaciloscopía positiva, como al segundo mes ya debería estar negativa, si les ponen un caso que al segundo mes está positiva, hay que pedirle cultivo. Si vemos que el cultivo hay resistencia, pues se refiere a un centro especializado en resistencia TB. Si vemos que no hay resistencia, continuamos el mismo tratamiento, pero en general a estos pacientes se sugiere prolongarles la fase de consolidación para darles 7 meses de consolidación, 2 meses de intensivo, ¿ok? Porque la mayoría de estos casos que no logran negativizar a los 2 meses son porque tienen una carga de bacilos mucho mayor, ¿ok? Y para confirmar fracaso, por ejemplo, un paciente que está en tratamiento y que va peor o que ya volvió a positivizar la vaciloscopía. Y también en los pacientes que están llevando un tratamiento de TB resistente, ya sea MDR o XDR o lo que sea, hay que seguir hacerles cultivo de manera bimensual, ¿ok? Dice, si en el caso clínico nos ponen un paciente con infección por VIH y tiene síntomas de TB, lo primero es el cultivo o no saltamos las vaciloscopías. No, en estos casos es siempre vaciloscopía más cultivo. Yo les diría, si están haciendo el abordaje, ¿sí? De un paciente, acuérdense, la única razón para no pedir una vaciloscopía es una infección genitourinaria. Todos los demás pacientes requieren vaciloscopía. Y dentro de su abordaje, si es una persona con VIH o estos también, o un extrapulmonar, etcétera, también hay que pedir cultivo, ¿ok? Muy bien. Ahora, entonces, cultivo y vaciloscopía son para el abordaje de tuberculosis activa, ¿sale? Y el año pasado les preguntaron cómo se llama el método de cultivo de TB. Entonces, ¿quién se acuerda? Lowenstein Jensen o Middlebrook son los dos métodos.
Alguien por ahí puso Sil-Nielsen, pero acuérdense que Sil-Nielsen es la tinción, ¿ok? Entonces, Sil-Nielsen es para hacer la tinción, la vaciloscopía que hacemos de manera inicial. Esa tinción se llama tinción de Sil-Nielsen, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver para el diagnóstico de tuberculosis latente. Entonces, tuberculosis latente es una persona que sí tiene la micobacteria, pero la micobacteria no se está replicando y entonces tampoco va a estar dando síntomas. Para el diagnóstico de tuberculosis latente, tenemos dos pruebas que son el PPD y el cuantiferón. Ambas nos miden la respuesta del sistema inmune ante la exposición a la micobacteria. Entonces, el PPD lo que se hace es, se inyecta de manera intradérmica, péptidos purificados de un bacilo que se llama bacilo Calmat-Guerin, y se evalúa la respuesta de hipersensibilidad que tiene la persona posterior a esto. Se debe de evaluar el grado de induración, no el grado de eritema, ¿ok? Solo es el grado de induración en las siguientes 48 a 72 horas, idealmente 72 horas. Pero algo muy importante es, una vez positivo, va a estar positivo toda la vida. Entonces, no tiene utilidad repetir PPDs. Si ya sabemos que el PPD está positivo, no tenemos por qué repetirlo. Y también algo importante es que esto es para el diagnóstico de TB latente. No tenemos por qué pedirle un PPD a un paciente que tiene datos clínicos sugerentes de tuberculosis. Y otra cosa, tiene varios falsos positivos con algunas micobacterias. Puede, no todos los casos, pero puede haber falsos positivos con la vacuna. O también todos los pacientes que han tenido una infección previa y han recibido tratamiento, pues van a tener un PPD positivo, ¿no? Porque lo que nos evalúa es que estuvimos en contacto con la micobacteria. Y falsos negativos, aquí como es una prueba que evalúa la respuesta que tiene el sistema inmune, pues en personas que estén inmunocomprometidas, personas quizá con VIH y CD4 muy bajos, que estén recibiendo quimioterapia, en estos casos pueden haber falsos negativos. Ahora, ¿cuándo se considera positivo? Ya les dije, en México solo hay 2 puntos de corte, que es 5 y 10, ¿sale? Entonces hay que aprenderse cuándo se toma como positivo en el contexto de 5 y todo lo demás va a ser positivo si tiene 10 o más. Entonces, 5 se considera positivo a un contacto estrecho, a un caso positivo con tuberculosis, pero obviamente sin protección adecuada. Entonces, quizás si les ponen un caso de una persona que tiene tuberculosis pulmonar, es bacilífero, y las personas que viven en la casa con él, pues ellos deben realizar un PPD y se tomaría en cuenta positividad de 5 o más. Personas con VIH o algún otro tipo de inmunocompromiso, aquí ponen, por ejemplo, esteroides, trasplante de órganos, pero yo lo englobo en inmunocompromiso, cambios fibrosos en la radiografía sugerentes de una tuberculosis inactiva. Si no es eso, todo lo demás son 10 milímetros, ¿ok? Entonces, básicamente lo más importante es contacto estrecho, inmunocompromiso. Ahora, otra prueba que tenemos para hacer el diagnóstico de tuberculosis latente es el cuantiferón. El cuantiferón o IGRAS es una prueba que lo que evalúa es la elevación de interferón gamma por los linfocitos T posterior a la estimulación de antígenos del complejo Mycobacterium. Aquí la ventaja es que no hay reacción cruzada con varias micobacterias, o sea, no hay reacción cruzada con la vacuna. Y pues entonces en personas vacunadas no habría falsos positivos. Entonces aquí no tiene falsos positivos con el antecedente de la BCG. Muy bien, ahora vamos a evaluar, ya vimos cómo el diagnóstico, recordar el tratamiento. El tratamiento, acuérdense que se ofrece una fase intensiva, que es 2 meses, ¿sí? Y una fase de sostén que, bueno, va a depender del tipo de infección que estemos tratando, pero que en general para la mayoría de las infecciones es de 4 meses. La fase de sostén se va a prolongar, ya dijimos, en caso de TB miliar, TB ósea, TB meningea, pero en general va a ser 4 meses. En la fase intensiva tenemos 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, y en la fase de sostén tenemos 2 fármacos, isoniazida y rifampicina. Ahora, estos fármacos no se utilizan diario. En la fase intensiva, los fármacos se dan de lunes a sábado hasta completar pues 60 dosis, que son los 2 meses, y en la fase de sostén se dan 3 veces por semana, un total de 45 dosis, ¿ok? En el examen pasado me comentaron nuestros compañeros que les preguntaron las dosis. Entonces, no solo venía a qué fármacos, sino a qué dosis. Entonces, por eso les puse esta diapositiva. Considero eso importante que se aprendan pues las dosis. Digo, yo sé que tienen muchas cosas que aprender, pero ténganlo ahí en una foto, en una tarjetita, para que las puedan estar repasando, ¿no? Entonces, en la fase intensiva, rifampicina son 600 miligramos. En la fase de sostén no cambia, pero sí cambia la isoniazida. En la fase intensiva son 300 y en la de sostén son 800. Piracinamida 1.5 gramos y etambutol 1.2 gramos, ¿ok?
Ahora, en cuanto a la prevención, pues, ¿qué hacer con los contactos? El manejo de contactos es muy importante para prevenir, ¿no? Entonces, siempre en todos los contactos se les tiene que hacer un PPD, en todos los contactos de pacientes bacilíferos y de reciente diagnóstico. Entonces, siempre obviamente hay que hacer el PPD y evaluar al paciente si tiene síntomas. Si el contacto tiene síntomas, más bien ahí ya no está el PPD, sino el abordaje de TB activa, pero si está asintomático, tenemos que hacer un PPD. Lo vamos a considerar positivo, ya dijimos, en 5 milímetros, y lo vamos a repetir si está negativo de 8 a 12 semanas. En caso de estar positivo, le vamos a ofrecer tratamiento al paciente para tuberculosis latente, ¿ok? Si está negativo, repetimos el PPD y si después de repetirlo, después de 8 a 12 semanas, volvemos a tener un resultado negativo, podemos descartar que este paciente se haya infectado en este momento. Ahora, para los casos que vamos a ofrecer tratamiento para TB latente, tenemos diferentes esquemas. Tenemos esquemas que son isoniazida sola, rifampicina sola, isoniazida y rifampicina combinada. Entonces, el tratamiento de tuberculosis latente es muy importante porque nos va a disminuir el riesgo de hasta más del 90% de tener una infección activa. En general, lo que marcan las guías es isoniazida sola. Aquí en el tratamiento de TB latente se dan dosis de isoniazida de 300 miligramos al día. ¿Ok? Les pongo en negritas 6 meses porque es lo que pone la norma. Entonces, ponen aquí, la terapia preventiva con isoniazida es útil para el tratamiento de TB latente y se debe administrar, y lo ponen, durante 6 meses en contactos menores de 5 años. Durante 6 meses en contactos de 5 a 14 años, o sea, lo mismo. Se administra durante 6 meses a los contactos de 15 años o más, con infección por VIH, otra causa de inmunocompromiso, con la posibilidad de extensión a 9 meses de acuerdo a criterio clínico. ¿Ok? Entonces, pues si ponen las dos opciones, que las dos se puede, les diría, como ahí dice 6 meses, pues pondría 6 meses. Dice, si nos pusieran un caso en el que se realiza un PPD, pero menciona que tiene antecedente de vacunación contra TB, la respuesta no podría ser IGRA. Sí, o sea, sí pueden hacer IGRA. Si en las opciones está, igual tienen que analizar bien las opciones de respuesta, ¿no? Porque si no ponen IGRA, pero les ponen un PPD positivo en un contacto, pues ni para qué le hacen IGRA. O sea, ese paciente mejor ya denle tratamiento porque tiene una probabilidad muy alta de tener la infección. O si tienen un PPD positivo en un paciente con infección con VIH, pues de igual forma. Si tienen quizá una opción que dice realizar un cuantiferón para la posibilidad de descartar un falso positivo con la vacuna, pues puede llegar a ser. Ahora, no se menciona en la norma, porque la norma de tuberculosis está súper viejita y no hacen mención realmente a la utilidad del cuantiferón en TB latente. Por eso, para TB latente, fíjense más en PPD. O sea, yo les pongo los dos para que conozcan, pero sí, para el tratamiento y seguimiento de TB latente, más bien el diagnóstico y tratamiento es con el PPD. En embarazadas sería pura isoniazida y rifampicina por 9 meses. No, en embarazadas lo único que no se puede utilizar es piracinamida, ¿ok? Entonces, van a suspender la piracinamida en la fase intensiva y en el contexto de que se suspenda la piracinamida en fase intensiva, ya sea por gota, que es otra indicación de suspender piracinamida, embarazo o una reacción alérgica, tienen que prolongar o se sugiere, la norma no lo menciona, pero es lo que se tendría que hacer, si me preguntan, se sugiere aumentar la fase de sostén a 7 meses para dar un total de 9 meses de tratamiento si no se puede utilizar piracinamida en la fase intensiva. Y si un contacto tiene PPD positivo, no es necesario hacer una radiografía de tórax antes de dar tratamiento. Sí, se sugiere hacer una radiografía de tórax antes de dar tratamiento para corroborar que no tenga datos de TB activa y de igual forma una exploración física completa. No, sí se sugiere hacer una radiografía en todos los pacientes. Muy bien. Bueno, aquí nada más para recordar, entonces cuando vamos a dar un tratamiento prolongado de 12 meses, lo que vamos a prolongar es la fase de sostén. La fase intensiva se queda con 2 meses de tratamiento. Y esto lo vamos a hacer en los casos de TB miliar, afección ósea o en sistema nervioso central. Muy bien, ahora vamos a ver este caso. Aquí nos ponen un hombre de 36 años que viene a valoración por fatiga, cefalea, mialgias, artralgias y faringotinia de 2 días de evolución. El paciente viene porque le gustaría recibir profilaxis para VIH y refiere que tiene múltiples parejas sexuales, hombres y mujeres, y que en general no utiliza preservativo. Su último encuentro sexual fue hace 2 semanas. El paciente no toma algún medicamento. A la exploración física, sus signos vitales están normales. Tiene algunas linfadenopatías occipitales y cervicales anteriores, el resto de la exploración sin alteraciones, y le hacen un ELISA de cuarta generación que resultó negativo y un RPR que de igual forma está negativo. Entonces, ¿qué sería lo más apropiado para este paciente? Hacerle una determinación de CD4, realizarle una determinación de carga viral para VIH, iniciarle tenofovir emtricitabina o iniciarle tenofovir emtricitabina y dolutegravir.
Ok, muy bien. Entonces, aquí el objetivo de este caso, se los pongo pues para hacer el diagnóstico de un retroviral agudo, ¿ok? Es un paciente que sí, viene a valoración a ver si es candidato a profilaxis preexposición y por los factores de riesgo que nos mencionan en el caso, sí sería candidato a profilaxis preexposición. Pero ¿por qué no la vamos a ofrecer en este momento? Porque el paciente tuvo su último encuentro sexual hace 2 semanas, pero además dice que tiene fatiga, cefalea, mialgias, artralgias, y además a la exploración tiene adenomegalias. Entonces, con una ELISA de 4ª generación, no podemos descartar que el paciente tenga una infección. Quizás si el paciente estuviera asintomático, le tomamos el ELISA de 4ª generación y podemos considerar iniciar la profilaxis, ¿ok? Pero es un paciente que el cuadro clínico y el tiempo de última exposición sexual nos sugiere que sí puede tener una infección por VIH. Y acuérdense que el ELISA de 4ª generación se positiviza, depende, pero como el día 10, 14. Entonces, no podemos descartar en este momento únicamente con el ELISA, por lo cual, si sospechan de un retroviral agudo, ahí sí hay que pedir carga viral, porque lo más probable que si están en el abordaje de un retroviral agudo es que el ELISA de 4ª generación aún se encuentre negativo. Acuérdense que la lista de 4ª generación identifica anticuerpos más antígeno P24. Por eso se positiviza mucho antes que los otros ELISAs, que son de 1ª, 2ª y 3ª generación, que únicamente identifican anticuerpos. Ahora, otra cosa importante a recordar del retroviral agudo, digo, son manifestaciones inespecíficas, como cualquier infección viral, pero aquí algo importante es que esos pacientes en general tienen peor pronóstico en el contexto que hacen cargas virales muy elevadas y eso nos puede orientar a que en algunos de estos pues tienen un peor pronóstico. Y pues obviamente un altísimo riesgo de contagio si así tienen una relación sexual. Ahora, aquí tenemos otro caso. Este es un hombre de 31 años que viene a valoración y viene a una valoración también porque le gustaría ver si es candidato a profilaxis preexposición. El paciente tuvo gonorrea hace 3 semanas y sífilis hace 1 año. No ha estado sexualmente activo desde hace 3 semanas que tuvo gonorrea y dice que tiene múltiples parejas sexuales o tuvo múltiples parejas sexuales en el último año y que el uso de preservativo no es constante. Tiene una creatinina de 0.7, una ELISA de 4ª generación negativo, un antígeno de superficie para virus B negativo, anticuerpos contra el antígeno de superficie para virus B que están positivos. Se le hace una prueba para gonorrea, clamidia y sífilis que están negativas y se le sugiere utilizar preservativo. Entonces, ¿qué tratamiento le recomendarían a esta persona? Tenofovir, emtricitabina, raltegravir o no requiere tratamiento. Bueno, aquí está buena. Acuérdense que esta persona vino a ver si es candidato a profilaxis preexposición. Para eso es el tratamiento que le ofreceríamos. Ok, algunos dicen 4, algunos dicen 3 y algunos dicen 2. Entonces, ¿a quién le ofrecemos profilaxis preexposición? A pacientes que tengan alto riesgo de adquirir la infección por VIH. Ahí se incluye personas que tengan parejas serodiscordantes y que no estén negativas o indetectables por más de 6 meses, personas con múltiples parejas sexuales que no utilicen preservativo, usuarios de drogas intravenosas. Entonces, sí, por lo que nos menciona el caso, una persona de alto riesgo. Y la otra es que descartemos que tenga una infección por VIH. Aquí ya le pedimos una ELISA, está negativo, su último encuentro sexual fue hace 3 semanas, si hubiera adquirido la infección ya ahora sí pensaríamos que esté positivo. Y entonces, en este caso, esta persona sí es candidato a recibir profilaxis preexposición. La profilaxis preexposición se hace con 2 fármacos, que es tenofovir y emtricitabina, ¿ok? La profilaxis post-exposición es la que se hace con 3 fármacos, ¿no? Que básicamente es el mismo esquema terapéutico que se ofrece cuando ya se hace diagnóstico de VIH. Pero en el contexto de profilaxis preexposición se ofrece terapia dual con emtricitabina, tenofovir y puede ser tenofovir alafenamida o tenofovir disoproxil fumarato. Entonces, tenemos aquí profilaxis preexposición en personas de alto riesgo y se hace una combinación, ya les dije, de emtricitabina y tenofovir. En general se les ofrece diario, aunque también hay esquemas a demanda, pero obviamente previo a la situación de riesgo. Y la profilaxis post-exposición. Entonces, ¿a quién le vamos a ofrecer profilaxis post-exposición? Pues a una persona que haya estado en contacto con alguien que tenga carga viral positiva o que tenga infección por VIH con cargas virales elevadas. Una situación de riesgo puede ser un encuentro sexual, no sé, punción con una aguja. Entonces, si hubo una situación de riesgo, son candidatos a profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición debe iniciarse en las 72 horas, ¿sí? En las primeras 72 horas. A ver, aquí hay una duda. Tengo una duda con los tratamientos de VIH. Nos enseñó un manual de antirretroviral. ¿Con cuál nos quedamos?
ahorita vamos a ver justo es que hay un manual que justo es el que también revisé, que es el manual que se utiliza en México para el tratamiento de VIH. En general, este es el que se debería de utilizar y con este yo preferiría que nos quedáramos para fines de su examen porque es el tratamiento que se ofrece en México y que pues son las guías de SENSID, ajá. Y en general, pues si alguien va a hacer una pregunta de VIH, pues yo esperaría que sea un experto en el tema de México y que pues utilice esas guías que seguramente pues ellos también hicieron. Y el PrEP, les digo, el PrEP puede ser antes de la situación de riesgo o que se dé de manera constante, ¿ok? Y bueno, a ver, si les ponen un paciente que tuvo una situación de riesgo y les ponen que viene a las 73 horas, ¿qué hacen? ¿Si le dan tratamiento o no? Justo es una pregunta que ponen ahí su compañera. ¿Se puede iniciar profilaxis? No. Si viene después de las 72 horas, no se puede iniciar profilaxis, ¿ok? Porque tiene ninguna utilidad la profilaxis en ese contexto. Si se contagió, ya se contagió. Entonces, más bien, lo que se hace ahí es, se le toma una prueba y después al mes, a los 3 y a los 6 meses, ¿ok? Pero ya no se les dé profilaxis. O sea, se le puede tomar una prueba, pero ya sabemos que puede estar negativa, ¿no? Entonces, si está negativa, pues tenemos que repetir mes, 3 meses y 6 meses. Pero solo la profilaxis se la vamos a dar en las primeras 72 horas. La profilaxis se hace con 3 fármacos, ¿ok? Y estos son en general los mismos que van a utilizar para el tratamiento, que es un inhibidor de integrasa, tenofovir, emtricitabinal o lamivudina. Y de igual forma en estos pacientes, el tratamiento de profilaxis posexposición es por 4 semanas, ¿sale? Y después de esas 4 semanas, entonces ya suspenden el tratamiento, le hacen una determinación de una ELISA de cuarta generación. Si está positiva, pues sabemos que sí se infectó y ya continuamos entonces el tratamiento y hacemos el abordaje que hacemos cuando se hace el diagnóstico. Y si está negativo, de igual forma en estas personas se tiene que repetir a los 3 meses y a los 6 meses la prueba, ¿sale? Muy bien, ahora aquí tenemos un hombre de 35 años que viene a valoración porque en una prueba de tamizaje dice, ¿esta profilaxis es la misma que las punciones accidentales? Sí, es la misma. Ya sé que sea una profilaxis, pues, exposición, pero por vía sexual, por punción, es la misma. Entonces, si alguna vez, esperemos que no, conocen a alguien, ustedes que se puncionan, siempre hay que acudir rápidamente a iniciar profilaxis. Entre antes se inicie la profilaxis, es mejor, ¿ok? Entonces, los que inician en las primeras 2 horas es mejor que en las 70 horas. Muy bien, ahora entonces este paciente dice que es un hombre de 35 años que viene a valoración, se hizo una prueba de tamizaje, salió positivo para infección de VIH, hace un año la tenía negativa, el paciente no toma medicamentos, tiene un ELISA de cuarta generación positivo, un Western blot positivo, carga viral positiva y CD4 en 540 y les preguntan cuándo sería lo más apropiado de realizar en cuanto al tratamiento. A ver, hay una pregunta, dice que si el seguimiento es al terminar la profilaxis 3 y 6, exactamente. Al terminar la profilaxis, a los 3 meses y a los 6 meses. Y ya solo hasta ahí, si está negativa, vamos a decir que el paciente no se contagió. Muy bien, entonces siempre hay que tratar de iniciar, o siempre que sea factible, hay que tratar de iniciar. Alguien preguntó que si eso es reconquista. No, acuérdense que reconquista es de tuberculosis. Es un paciente que suspendió su tratamiento y lo reinició. Eso se llama reconquista, pero no de VIH. Siempre hay que tratar de iniciar lo antes posible el tratamiento de infección por VIH. ¿En qué contextos no iniciarían luego el tratamiento para VIH? Le hacen el diagnóstico y si hay ciertas particularidades que van a decir, me voy a esperar, ahorita no lo voy a iniciar. Exacto. Cuando de manera concomitante se haga el diagnóstico de tuberculosis o criptococosis, también los pacientes que tengan criptococosis tienen una probabilidad elevada de generar CIRI. Y de tuberculosis se tiene que esperar, ya sea por meningitis por TB o por TB en cualquier otro sitio, ¿no? TB pulmonar o meningitis por TB son los que en general más, ¿ok? Entonces siempre hay que esperar. De los CD4 de TB, eso va a depender qué tanto esperemos, pero en todos los casos, independientemente, pues se sugiere esperar, ¿sale? Muy bien. Ok, dice, después de 8 semanas se inicia. Digo, eso va a depender si es una neuroinfección, si es una infección pulmonar o de cuántos C4 tenga, pero ya ahí es pues creo que ya es demasiada información, entonces, de todas maneras se los puse, pero les diría, si el paciente tiene una neuroinfección, en general vamos a esperar 8 semanas, y si tiene una infección pulmonar, si tiene menos de 50 CD4 vamos a esperar 2 semanas, si tiene más de 50 CD4 podemos esperar hasta las primeras 8 semanas de haber iniciado la terapia antirretroviral.
La terapia antituberculosa, para iniciar la terapia antirretroviral. Y bueno, entonces aquí en las guías mexicanas nos dicen el algoritmo de diagnóstico para VIH, nos dice que es, si sospechamos o queremos hacer una prueba, hay que hacer una prueba. Si está positiva o negativa, no importa, es una segunda prueba. Y esto debe ser una lista de cuarta generación. Ya dijimos que detecta anticuerpos de antígeno P24. Entonces debe ser ELISA, y la prueba confirmatoria es Western blot. En la vida real, pues sí se puede hacer ELISA y si está positivo Western blot, pero para fines de Opcionar, pues así nos ponen las guías mexicanas y me parece que así también lo ponen en su manual, ELISA, Western blot, y solo en el caso que el Western blot estuviera indeterminado, que puede llegar a pasar, pues repetirlo en 3 meses. Ahora, siempre que se haga el diagnóstico hay que tratar de inmediatamente iniciar la terapia antirretroviral, excepto en el contexto de pacientes que ya dijimos tengan meningitis por cripto, que esos hay que esperarnos hasta 10 semanas, aunque puede ser un poquito antes. Alguien nos pregunta en el chat que de qué sirve el antígeno P24. Bueno, el antígeno P24 es una proteína de la cápside viral. Y entonces, las pruebas de ELISA antes solo nos detectaban anticuerpos y tenemos que esperar a que nuestro sistema inmune genere anticuerpos, ¿ok? Que las pruebas de ELISA nos detectaban IgG e IgM contra VIH, pero pues eso tarda, ¿no? Al menos tarda más o menos como 2 semanas para que las empecemos a detectar positivas. Entonces, en este ELISA que tenemos de cuarta generación, se le agregó el antígeno P24. Eso lo que nos permite es tener pruebas positivas mucho más tempranas. Las primeras ELISAs se positivizaban a veces hasta en 2 meses. Entonces, lo que nos permite es positivizar las pruebas mucho más temprano. Ahora, de todas maneras, tenemos en las etapas iniciales de que un paciente se acaba de infectar, podemos tener un ELISA negativo, aunque tengamos ELISA de cuarta generación, porque aún así el antígeno P24 pues no se positiviza inmediatamente. Este se va a positivizar pues o lo va a lograr detectar la prueba más bien conforme se vaya replicando el virus, ¿ok? Entonces, la ELISA de cuarta generación que tenemos actualmente y que es el estudio inicial de elección, se positiviza más o menos al día 10 a 14. Entonces, no es de utilidad en general si sospechamos un retroviral agudo. Si sospechamos de un retroviral agudo, pues más bien hay que pedirle carga viral. ¿Sale? Porque con el ELISA, como todavía se tarda en positivizar hasta 2 semanas, el ELISA de cuarta generación, podemos escapar un periodo 2 semanas con muchas personas que sí podrían llegar a tener la infección y los detectemos como un falso negativo, ¿sí? No sé si sí quedó claro. Entonces, la utilidad es que nos positiviza más temprano, pero de igual forma, o sea, no nos positiviza pues así en cuanto se infecte una persona, ¿ok? Se tarda como 10 a 14 días en positivizarse. Muy bien, entonces les decía, para tuberculosis meningia vamos a tardar 8 semanas en dar tratamiento, pero para otras formas de tuberculosis también que hay que esperar y eso va a depender de la cantidad de CD4. Personas con menos de 50 CD4 en las primeras 2 semanas y personas con más de 50 CD4 8 semanas. Yo lo que creo que es más importante, más que el tiempo de cuándo vamos a iniciar los antirretros, es que pues se acuerden, ¿no? Que cripto y TB en general pues hay que primero iniciar el tratamiento para estas infecciones, porque si no los pacientes tienen alto riesgo de CIRI, que es una reacción inflamatoria muy importante que se genera, digamos, cuando se da el tratamiento antirretroviral, el sistema inmune despierta y se encuentra que está lleno de micobacterias o lleno de hongos, hace una reacción inflamatoria muy importante que sí puede llegar a ser grave. Y pues quizá también enfermedad terminal, pues si el paciente le queda un mes de vida, pues ya no tiene utilidad, ¿no? Pero sería nada más eso. Entonces, miren, si quieren aquí, les doy unos 15 minutitos para que descansen y ya en un ratito continuamos, ¿sale? Si tienen alguna duda o algo así, ya saben que por el chat mientras pónganmela y regresando igual las podemos revisar todas. Dicen que si me puedo regresar poquito, ahí se las dejo.